Le queremos dar la bienvenida a todos los asistentes, a todos los que se procuraron el video de este curso de personalidad, de deportes y liderazgo, que va a ser una serie de 6 videos que van a poder ver en la plataforma de YouTube. Y bueno, saludamos a todos los que están y los que nos están viendo, los que están en diferentes partes del mundo, los que están en diferentes horarios, los que están haciendo de comer, los que están tomando mates. Así que un abrazo muy grande de parte de Claudio y Horacio. Estamos contentos porque estamos haciendo la presentación a este seminario, que como vos bien dijiste recién, son 6 módulos imperdibles. Y bueno, vamos a comenzar un poquito le vamos a dar inicio. Un tanto antes de la presentación o un tanto antes de que empecemos a desarrollar los contenidos, vamos a decir que nosotros somos licenciados en comunicación social y profesor de educación física, estudiando la licenciatura en educación física. No somos psicólogos. Tomamos de esa ciencia algunas palabras, algunas definiciones, para comprender algunos ciertos comportamientos adentro de un campo de juego, en un ring de box, en una cancha de vóley, en una cancha de básquet, pero no somos psicólogos. La ciencia de lo que es la psicología deportiva nos ayuda a explicar algunos fenómenos que de alguna manera nosotros tratamos de interpretar en el campo de juego, ¿no? El capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que duran aproximadamente 1 hora y media, 1 hora 35, y con los cuales se hacen también acreedores a recibir un certificado. Bueno, le vamos a ir dando rosca a eh, Ahí veo gente estoy viendo gente de Buenos Aires, estoy viendo gente de Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, de San Juan, Mendoza, estoy viendo gente del sur, de Río Negro, así que de Santa un Cruz, así saludo que para todos ellos. a todos muchas gracias por estar. Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días, depende del horario, como bien dijo recién licenciado, a la hora que lo estén viendo y desde el lugar que lo estén viendo. Tenemos un seminario interesantísimo para comenzar con el tema del liderazgo. Hemos tenido una treintena de días con, yo me gusta decirle, les he puesto el mote, si se quiere de alguna manera, de gladiadores del deporte, de Córdoba, de Argentina, internacionales, y, y hemos tenido la suerte, por decirlo de alguna manera, de poder encontrar personas detrás de esos deportistas, personas espectaculares. Sí, Eh, perdóname, Claudio. Además de producir todo este material, de haber leído libros, de haber estudiado, de haber tenido 3 psicologías en el IPEF, en el Instituto Provincial de Educación Física, psicología, psicología general, psicología evolutiva, psicología deportiva, y además la producción de lo que tiene que ver con todo este video, que tiene que ver con el estudio como hábito y que tiene que ver también con seguir, con producir, con vos, como coproductor y como co-conductor de esto que llamamos una capacitación, pero la verdad que me causa un poco de gracia porque puede saltar por un programa de televisión, o la verdad que hay una multiplicidad de maneras de educarse, de formar, así que bueno, esperamos que sea lo más provechoso posible para toda la gente. Ojalá que así sea, ojalá que así sea. Vamos a comenzar con definiendo de alguna manera un poquito de qué se trata, qué es un líder, porque vemos
nos hemos enriquecido muchísimo con personajes del deporte provincial, nacional, internacional, ellos internacionales, y, y de alguna manera, como han sido algunas conversaciones más distendidas, hemos estado hablando sobre liderazgo. Han Sí, aparecido temas interesantísimos. déjame interrumpirte porque recién en la presentación se me pasó por alto de decirte esto, ¿no? Esto de las entrevistas a referentes de lo que tiene que ver con el liderazgo, con los equipos, con los deportes, con las personalidades y referentes que tienen que ver con nuestra ciudad, que tienen que ver también con la historia del deporte en el mundo. José Daniel Valencia nos decía de que él es uno de los elegidos de uno de los 400 elegidos por tener esa medallita de oro que era la de salir campeón del mundo en fútbol. Así que agradecidos a las personas que pudimos entrevistar, ¿no? La verdad que fue un privilegio. ¿Qué podemos hablar de esto que llamamos como liderazgo? Que es una palabra por ahí un poco que se le ha puesto el mote a muchas cosas de liderazgo. Y contame un poquito, ahora sí, de qué se trata. Sí, es así, ¿no? Es como repetir un poco tus palabras, Claudio. Es como que se le llama, a todo se le llama líder. El verdulero se le llama líder, al carnicero se le llama líder, a una planta de lechuga se le llama líder, al tomate se le llama, a todo se le llama líder. Es como la palabra estrés, que es como un comodín para todo. Estoy estresado por esto, estoy estresado por aquello, y capaz que esa no sea la definición tan exacta. Pero no es el tema que nos ocupa, o por lo menos no es el tema que nos ocupa ahora mismo, ¿no? Eh, bueno, el líder es una persona que ejerce, la definición de líder es que ejerce una influencia determinante sobre otra persona y que tiene dos características fundamentales, o dentro de las tareas dinámicas, tiene dos tareas fundamentales que tienen que ver con esto de la cohesión de tareas y esto que tiene que ver con la cohesión emocional. Cómo nos damos cuenta? Ahí, la cohesión de tareas es que se lleven, el líder tiene que tratar de que se lleven bien todos los jugadores adentro de la cancha. Y también hay un líder emocional y que tiene que ver con esto de que los jugadores se lleven bien también afuera de la cancha. ¿Cómo nos damos cuenta de uno y de otro? Y cuando todos le dan la pelota a uno, dentro de la cancha, ese es el líder operativo. Si vemos a Messi jugando en la selección argentina o vemos a Messi en el Barcelona, cuando todos le entregan la pelota y lo transforman en un líder operativo. Y lo podemos ver también en lo recreacional. Cuando todos se quieren sentar al lado de la persona que más hace reír o la que se lleva bien con todos, tiene que ver con el liderazgo emocional. Pero hay muchos, como nos dijo Juan Carlos Olave, si tenés el type lo podemos pasar, porque hay muchos tipos de Sí, lo tengo liderazgo. acá. El liderazgo silencioso, el liderazgo sabio, el que tiene que ver con la personalidad. ¿Tenés el type, Claudio, ahí? Ahora te lo paso, lo busco y te lo pongo al type, Horacio, de Juanca. Así lo vemos. Liderazgo no es para sacar beneficio uno, sino que es para ayudar al todo. Por eso digo que tiene que estar bien enfocado. Para ser líder tenés que ser creíble, Horacio. Saber que vos estás para ayudar. El líder está para ayudar. El líder está para hacer brillar a los que lidera, justamente. ¿Sí? Claro. Después el posicionamiento que vos podés tener te lo dan solo los compañeros. Y a veces con todos estos actos, ¿no? Y también tenemos de José Daniel Valencia, conocido popularmente como el Rana Valencia. ¿Tenés ahí para poncharme el tape de lo que habla del liderazgo del Rana Valencia, de lo que significa Menotti para el Rana Valencia? ¿Tenés el tape ahí por ahí? Acá lo comparto con ustedes. Acá lo comparto.
Y escuchamos un poquito las palabras de Valencia. Primero que el líder es una persona que tiene influencia sobre los demás, ¿no es cierto? Y yo creo que ese líder es el ejemplo que uno tiene que mirar y este líder tiene que hacer cumplir o cumplir las cosas que él piensa que, en mi caso, acompaña a un deportista. Yo creo que todas las cosas lindas que tiene ser un líder realmente la tenía César, porque era motivador, vos lo escuchabas a él o hablabas con él y querías salir a la cancha y pasarlo por arriba todo. La verdad que el liderazgo, vos podés tener todas las características para ser un líder, tener constancia, paciencia, perseverancia, podés tener una personalidad arrolladora, pero dentro de un equipo a lo mejor no lo sos, porque depende también de las condiciones, de las capacidades, de las personalidades de los otros integrantes del equipo. Podés tener todo para ser líder, pero no lo sos. ¿Entendés eso? Eso tiene que quedar bien claro. Eso tiene que quedar bien claro. Lo que pasa es que en los liderazgos es como que muchas veces en algunas conferencias a veces nos preguntan, ¿el líder se nace o se hace? Y el liderazgo tiene que ver con se hace y nace. ¿Por qué te digo? ¿Tenemos el tape de Juan Carlos Olave cuando habla con el padre? Cuando habla del padre. Ahí lo compartimos. Escuchamos unos segundos las palabras de un grande. El primer líder era mi viejo, en alguna familia será la madre, en otra a veces son los hijos mayores, ¿sí? O a veces un hijo menor, ¿sí? Hay que ver, depende cómo responde y qué situaciones viva, pero mi primer líder fue mi viejo. Y bueno, ahí Juan Carlos, por ejemplo, habla de que si él se tuviera que poner debajo de las alas de alguien cuando era un niño, era el padre. Entonces el padre empieza a forjar de alguna manera liderazgo, ¿no? Lo que pasa es que en esto también del liderazgo se juega este tema de la zona próxima de desarrollo, que Vygotsky lo estudia muy bien, que depende de la persona con la cual te juntes, vos vas a maximizar tu desarrollo o lo vas a minimizar o vas a hacer algo muy pequeño. Entonces, de alguna manera hay un padre que desarrolla una personalidad que tiene que ver con el liderazgo. Perdón que interrumpe. Ahí, eso para que lo entendamos bien es un poquito como que yo me junto a jugar a la pelota con el vecino de al lado y de alguna manera nos contaminamos con mi compañero de juego. Entonces, acá pasa un poco lo mismo. Contaminamos en el buen sentido. Quiere decir que o yo aprendo de él o él aprende de mí. Y los dos nos vamos con un aprendizaje. El que más sabe aprendió del que menos sabe y el que menos sabe del que más. Sí, eso de la zona proximal de desarrollo tiene que ver con las simetrías establecidas en este tipo de relaciones. Si yo me junto con Messi, seguramente voy a aumentar mi rendimiento. Y él seguro también que los puede llegar a bajar con mi compañía, seguro. ¿No? Las puede llegar a minimizar. No, al contrario, él se enriquece también de haber tenido un compañero de entrenamiento, a lo mejor de menor capacidad, pero de alguna manera se enriquece con esto. ¿Hay algún rasgo que define a los líderes? Hablando con esta gente, hablando con estos deportistas que estuvimos esta treintena de días, vuelvo a repetir, ¿hay algún rasgo, quedó claro, algún rasgo que define al líder? Pero la verdad que la definición de líder tiene que ver con la influencia determinante sobre otra persona. Hablamos de liderazgo y de motivación. En realidad, ¿de qué hablamos cuando mencionamos la palabra motivación? Y la palabra motivación son para nosotros, para los profes de educación física, tiene que ver con aquellos argumentos, con ese tipo de palabras, con ese tipo de dialéctica que tienden a dinamizar
el desarrollo de todas las capacidades psíquicas y todas las capacidades motoras de un individuo. Y existen dos clases principales, digamos, de motivación: la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La motivación intrínseca, bueno, tiene que ver con lo corporal. Si un participante de acá o alguno de los televidentes que nos está viendo está entrenando como personal trainer a una persona y esa persona tiene como motivación intrínseca estudiar o bajar de peso o aumentar su masa muscular, bueno, eso sería, digamos, una motivación intrínseca, viene de adentro de su propio cuerpo. Y la motivación extrínseca tiene que ver con lo externo, tiene que ver con, por ejemplo, ganar una copa, ganar prestigio, comprarse otro auto, ganar el amor de otra mujer, por ejemplo. Tiene que ver con lo que pertenece a la afuera. Ganar una copa, ganar la Copa del Mundo es una motivación extrínseca muy grande. Dentro de las motivaciones y las metas, antes de que me preguntes, y dentro de las metas, de los objetivos, para trabajarla conjuntamente con lo que tiene que ver la motivación, es esto de las metas generales, de las metas específicas y la combinación de las metas generales y específicas. Las metas específicas son mejores que las metas generales. Las metas específicas de las específicas son mejor que las generales. O sea, por ejemplo, vos le decís a una persona, llega el entrenamiento y le decís, corre 20 vueltas a la cancha, si vamos a un entrenamiento de fútbol, a un entrenamiento de deporte colectivo, corre 20 vueltas a la cancha. Por dar un ejemplo. Por dar un ejemplo. ¿Cuál sería mejor que esa? Bueno, en los sectores más largos, corre más rápido. Y una específica de específica sería, por ejemplo, en los sectores más extensos, corre más rápido y en la mitad de la cancha gira sobre tu propio eje y seguís corriendo a la máxima velocidad. Esa sería específica de la específica. Y eso tendería, no sé si existe la palabra, o promovería el desarrollo, digamos, del rendimiento deportivo. Y hay una que es la que combina estas dos. El rendimiento general y el rendimiento deportivo daría o promovería, lo digo en potencial, el rendimiento deportivo. Y hay una cosa que es muy importante, Claudio, acá de destacar, que tiene que ver con los sobornos y que tiene que ver con los incentivos que a veces suelen dar los otros equipos, particularmente acá en lo que es Sudamérica o lo que es un poco de Argentina, con el dinero. Muchas veces el soborno y los incentivos tenderían o promoverían a disminuir, al contrario de lo que nosotros creemos, el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque el mismo jugador no cree que lo que esté haciendo en la cancha sea real ni genuino. Hay una pregunta, hay un tema que hemos conversado con los invitados que hemos tenido, Horacio, y nosotros también después lo desarrollamos y estaría bueno compartirlo acá. Hemos hablado de que hay algunos, hemos mencionado que hay algunos resortes que me provocan a mí algún tipo de adherencia a la actividad física o al deporte. Yo lo divido en dos. Sí. Una cosa es actividad física y otra es deporte, pero ¿qué es lo que me mantiene adherido y qué es lo que de alguna manera produce que haya deserciones en este ambiente? Sí, está muy bien formulada la pregunta, Claudio. ¿Qué es lo que me produce adherencia o qué es lo que me produce que yo abandone un
un deporte. Y quisiera comenzar por esta última, porque muchas veces algunos que alguna vez, de alguna vez hemos ejercido este oficio, porque yo a lo de personal trainer lo llamo oficio, porque tiene que ver también con la creatividad de los ejercicios. La creatividad con fundamentos, como dice un profesor reconocido, un licenciado reconocido de Córdoba en educación física. Creatividad con fundamento, me encantó. La creatividad con fundamentos. Mario Di Santo habla de eso. ¿Y qué es lo que me hace mantenerme? Y me hace mantenerme primero los resultados. Primero los resultados corporales, que tienen que ver con esto de bajar de peso, de la hipertrofia, de mi cambio corporal, y lo que tiene que ver con eso. Y lo que tiene que ver con los resultados, específicamente los resultados también deportivos. Perdimos 8-2, perdimos 5-1, perdimos 12-0. Eso es lo que muchas veces me suele hacer abandonar un deporte. Otra vez es el miedo, otra vez es el rechazo. El rechazo de los propios compañeros. El rechazo de mi propia persona practicando el deporte porque me siento con miedo de dar un pase, me siento con miedo de hacer una carrera, me siento con miedo con diferentes situaciones que tienen que ver con el juego. Eso, perdóname que te interrumpa ahí, quiero desarrollar un poquito porque es un tema no menor el de que yo me sienta apto, de alguna manera por decirlo, apto, o que yo sea competente, pero competente, yo lo escuché esto de un autor también y de algunos docentes que para mí son referentes en este tema, y ellos dicen que el sentirme competente, pero no de competencia, sino de competente de poder hacerlo. Y sí, de alguna manera planteabas vos de que me produce una adherencia o me lleva a la deserción de este sí, tipo de actividades. y lo que pasa es que a la palabra competencia le damos solamente la acepción de lo que tiene que ver con algo agonal. Y la verdad que la competencia es saber hacer algo. Si vos tenés competencia en el lenguaje es porque sabes hablar bien. Si vos tenés competencia en el deporte es porque sabes competir bien. Si vos tenés competencia en la medicina es porque sabes operar bien o sabes hacer bien las cirugías. Esa connotación se le da a la competencia, a la de saber hacer algo. Horacio, hemos hablado, Déjame terminar con lo anterior que preguntaste, que tiene que ver también con las deserciones y que tiene que ver con este conflicto de intereses. Y ese conflicto de intereses se ve mucho, por ejemplo, cuando los posadolescentes están empezando a estudiar una carrera y tienen que ir a entrenar. Entonces ahí hay un conflicto de intereses que tiene que ver con los mandatos de los padres y que también tiene que ver con el verdadero querer de uno, que muchas veces está manipulado, digamos, por el sentimiento de los padres o por los mandatos que los padres nos quieren hacer cumplir o nos quieren hacer. No te olvides de que en el año 60 acá existió un libro que se llama Mi hijo el doctor, que tiene que ver con esto de que de la relevancia de que tenía un médico en la época y que eso quedó mucho en la superestructura de la cultura. Aún los padres le siguen diciendo a los hijos que tienen que estudiar. Y una también de las últimas cosas que nos hacen, digamos, desertar en el deporte tiene que ver con las lesiones. Si lo vemos a algunos jugadores que ya no tenemos muchas noticias, es porque han abandonado, han desertado por alguna cuestión en el deporte y es particularmente por las lesiones. Otra de lo que tiene que ver con las deserciones
tiene que ver con la presión competitiva. Y ahí te podés recordar a muchos jugadores de la selección argentina, que yo no quiero dar nombres, que en la época de finales desafortunadamente no están. ¿Por qué? Porque tienen la presión del público, tienen la presión de la madre, tienen la presión del padre, tienen la presión de los amigos, tienen la presión de los compañeros, tienen la presión de la Asociación del Fútbol Argentino, tienen bueno, de la familia, y esa presión competitiva existe y muchas veces es causal de los abandonos y de los enojos en el caso del jugador del cual te estoy hablando, pero no voy a decir el nombre. Voy a dejar No lo vamos a mencionar porque no viene el caso. no, voy a No dejar viene el que lo caso. descubran los televidentes de este Demo Reel, a ver si lo saben Yo, adivinar. Es más, ¿sabes qué? Vamos a poner abajo ahí un graph que para que escriban ellos una trivia, vamos a hacer una especie de trivia. ¿Cuál creen que es el jugador que tiene mucho miedo o siente mucha presión competitiva y se suele lesionar? A ver, recién mencionaste dentro de las... perdóname, me estaba olvidando de una cosa, Claudio, de lo que tiene que ver con las deserciones. Y otra de las causas de deserción tiene que ver también con lo que tiene que ver con esto de las cargas del entrenador y la dosificación de las cargas con el entrenador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto voy a levantar hoy? Si la semana pasada yo levanté 80 kilos en pre-banca, ¿cuánto voy a levantar hoy? Así que eso también es causar muchas veces de deserción. Así que nosotros, como docentes, como técnicos, tenemos que ser muy precavidos, muy cautos con respecto digamos, a las cargas y a la dosificación de las cargas, ¿no? Bien, recién mencionaste que una de las causas de las deserciones era principalmente dentro de las varias que tenemos, dijimos, las lesiones. Hay deportes, y sale el tema acá, que hay deportes de riesgo. Yo creo que yo tengo mi propia excepción. Creo que todo deporte de alto rendimiento va en detrimento de la vida. Entonces, creo que conlleva un riesgo importantísimo. Pero podemos desarrollar el tema de los deportes de riesgo. Ahí tiene un trasfondo también físico, psicológico. Sí, pero dentro de la clasificación, por lo menos de la que se hace Girán Valdés Casal, en el libro de personalidad de deporte, lo que vos decís tiene mucho de verdad, ¿no? Con esto del deporte de alto rendimiento como que no promociona mucho la salud. Y hay muchos grupos que hacen deportes de riesgo, actividades de riesgo, y bueno, que tienen, digamos, resultados que por ahí nosotros no sabemos medir. Yo también tengo una opinión bastante particular con respecto a los deportes de riesgo, porque me siento como que es tirar una copa de cristal al aire y jugar con esa copa de cristal a que no se te caiga, y en esa copa de cristal de alguna manera está la vida en juego. No sé cuál era tu pregunta, perdóname. ¿Qué, qué opinión tenemos de los deportes de riesgo? Sí, hay una investigación que hace Dewar y Horn en el año aproximadamente entre el 85 y el 90. Ellos hacen digamos, una distinción de lo que son las actividades de riesgo y los deportes de riesgo. Porque en los años 80, 90 nosotros creíamos que los deportes de riesgo eran el de altismo y el paracaidismo. Y después ese espectro, ese escaparate de deporte de riesgo, se lo lleva a las personas que practican actividades y deportes de riesgo. Por ejemplo, un grupo de acción de lo que tiene que ver con la policía y es alguien que está practicando una actividad de riesgo. Los bomberos, las personas que tienen deporte de alto rendimiento también.
bueno, todos los policías, los paracaidistas, los aladeltistas, particularmente hay muchos de deportes ahora, particularmente el parkour, que tienen que ver con el riesgo. Y se llega a una conclusión bastante importante, de que esas personas que practican, digamos, deportes de riesgo, y lo que voy a decir va de potencial, tendrían algunas conductas antisociales. Eso sería por un lado, una conducta antisocial, una conducta grosera con la sociedad. Y además otra cosa, se asocia, es algo nuevo esto, ¿no? Con el síndrome mental de la invernada. ¿Qué quiere decir? Y bueno, aparece en el individuo las sensaciones o lo que tiene que ver con la huida, con el aislamiento, con el confinamiento y por último con la promiscuidad. O sea, lo que estamos viendo ahora, lo que tiene que ver con las burbujas sanitarias, lo que tiene que ver con esto de aislar a los jugadores, con esto de la violencia que se puede generar en un plantel, debería haber estado estudiado. Lo que pasa es que es tanto el entusiasmo por empezar, que es medio difícil, es difícil de cuantificar, es difícil de analizar. Nosotros no vivimos otra pandemia y acá y en muchos lados del mundo se está haciendo lo humanamente posible. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Estamos aprendiendo sobre la marcha, sí. Vamos a hablar sobre recomendaciones de diferentes deportes. Yo cuando me preguntan cuál es el mejor deporte, se me viene a la mente el que a mí me gusta. Pero hay rasgos, características físicas para recomendar algún deporte. Yo creo que decís bien vos, Claudio. Yo he tenido muchos docentes, he escuchado a muchos médicos, a muchos experts que, digamos, opinan sin tener un conocimiento profundo y tampoco todos tendremos que estudiar todo. Pero, digamos, el deporte que más te guste es el recomendado para vos. Lo que pasa es que dentro de, digamos, la clasificación de cuerpos, endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, y esas tres te dan unas características diferenciales de cuerpo. Una te da una introversión, el ectomorfo, el endomorfo te da una extraversión, una sociabilidad, y el mesomorfo lo que te produce es que te da energía y vitalidad. Que vos tengas un tipo de cuerpo, ¿te significa que te prescriban tal o cual deporte? No. Vos podés tener un cuerpo y te podés desarrollar en otro. Yo lo traigo siempre a colación a un desaparecido profesor, fue profesor nuestro de la institución donde estudiamos, y él fue saltador triple, y él contaba muchas veces, como anécdota, que en la época cuando él viajaba a los torneos internacionales, él decía que podía ver, de alguna manera, fíjate vos cómo todos estos deportistas con los cuales hemos estado hablando, ellos de alguna manera pueden distinguir algunas cosas que después los psicólogos, los libros lo dicen, y él lo planteaba de una manera como dentro de un anecdotario, que por ejemplo los saltadores, los lanzadores, hablando del atletismo, vamos a hablar del atletismo, los saltadores, los lanzadores, de alguna manera tenían una extroversión distinta a un fondista. Un fondista, para aquellos que no están en el rubro, son aquellos corredores de grandes o larguísimas distancias. Y él decía que le llamaba muchísimo la atención que particularmente estos tipos de atletas que se dedicaban a los trayectos largos, ¿sí? Tenían un tipo de personalidad como más tranquilo, más pausado, mientras que más para adentro, mientras que los lanzadores, los saltadores, le parecía a él tipos más extrovertidos,
dentro de la comunidad de atletas con los cuales le tocaba viajar a veces. Sí, le vamos a comentar a la gente que nos está viendo que el profesor de atletismo era el profe Maceo. Seguramente ustedes van a ver algunas imagencitas ahí en algún frame. Y bueno, un beso al cielo para él y un agradecimiento por todo lo que nos enseñó Por tanto que nos enseñó. y lo que tiene que ver con el atletismo, ¿no? Y con la vida particularmente. Eh, Sí, no nos olvidemos de que, como dice Zuckerman, también en el libro de la personalidad del deportista, digamos como que el movimiento de alguna manera es un desecho tóxico que se tira en el ambiente, ¿no? Y muchas veces la práctica de ese deporte puede resultar riesgoso, por eso es que muchas veces tenemos miedo a lo que un profesor nuestro llamaba la churrascopatía, que eran estos gorditos que iban a la cancha los domingos una vez por semana y le decían, ¿querés entrar? Y bueno, entra. Entonces hay que tener cuidado con eso y nosotros, como docentes, tenemos que ser muy precavidos a la hora de prescribir algún deporte. ¿Cómo se relaciona la personalidad y el deporte? Bueno, es una pregunta que se hace Morgan también, que es un psicólogo, aproximadamente en el año 60, y dicotomiza de alguna manera eh, entre los psicólogos incrédulos o los escépticos y los psicólogos crédulos, o sea, los que creen que hay una relación entre la personalidad y el deporte y los que no creen que haya una relación entre la personalidad y el deporte. De todas maneras, lo que definir la personalidad y definir los rasgos de la personalidad en el deporte hacen caer en una generalización apresurada y porque la idea de la personalidad es abstracta y muchas veces es azaroso de decir que si una persona tiene una determinada personalidad, tendría que practicar un determinado deporte, así que es de mucho cuidado eso. Volviendo un poquito a lo anterior, hay mucha gente que me pregunta que hay una diferencia entre grupos y equipos. Hablando de, vamos a meter deporte y vamos a poner actividad física también, pero hay una diferencia entre grupo y equipo. Sí, bueno, fue una de las primeras preguntas que me hiciste, Claudio, de las que tratamos de dilucidar, de aclarar y darle un poco más de luz. Y que esa definición de grupo y equipo salgan un poco de las tinieblas, porque también vamos al grupo, tenemos el equipo, se utilizan para todo, son comodines para todo. Y la verdad que un grupo es muy diferente a un equipo. Un equipo tiene los objetivos, las metas, la convivencia, mucho tiempo juntos, y las metas y los objetivos son muy parecidos. Aunque haya alguno de los integrantes del equipo, ¿tenés el tape de José Daniel Valencia en donde nos habla de que él no le gustaba hacer gol? ¿Está el tape por ahí? Perdón, tengo el tape de Valencia y lo quiero compartir ahora. Ahí te lo paso. Por eso saqué goleadores a muchos jugadores. Bueno, no muchos porque tuve en 3 o 4 equipos, pero salieron goleadores esos jugadores. Y Humberto Bravo, por ejemplo, me dice, a vos, me fui a Paris Saint-Germain. O sea, ahí hay como una diferenciación entre lo que podemos leer en los libros, nos dijeron los psicólogos y lo que realmente se vive en el campo de juego. Muchas veces jugando para vos también estás colaborando con la idea del equipo, cosa que no está en el grupo, que no tiene objetivos comunes, que tiene que ver con un grupo de gente, pero que no comparte objetivos comunes, que no comparte metas comunes, simplemente están juntas a veces por una cuestión de conveniencia. ¿Tenés el tape donde José Daniel Valencia nos habla de que ellos en realidad tenían una unión muy especial? Acá te comparto el tape de Valencia. Así lo compartimos para todos, así lo escuchamos
Pasarela, jugaba el Negro Gallego, jugaba yo, jugaba Valdano. Es decir, ya nos fuimos conociendo de mucho antes y ya vas haciendo una familia. Ahí, no, ahí nos dice Valencia de que eran como una familia en realidad, de que vivían como una familia y que él nunca había escuchado envidias, ni odios, ni rencores, ni nada de eso, ¿no? Entonces, en el equipo lo que sucede como a una sociedad, ¿no? Tiene que ver con el síndrome de la flagelación social. ¿Qué quiere decir esto? De que no va a pasar nada, de que nadie se va a dar cuenta y de que otro lo va a hacer por mí. Y bueno, a esta tercera opción, desafortunadamente aún no llegamos como sociedad. ¿Por qué? Porque contaminamos las experiencias, contaminamos, en vez de ser espectadores, queremos protagonizar, o lo que tiene que ver con los niños, por ejemplo, queremos protagonizar la vida de nuestros niños. Cuando vamos a jugar al fútbol, lo que vamos a hacer, esto de lo recreacional, ¿no? Es reproducir un hecho social. No lo vamos a protagonizar. Sin embargo, todo esto de lo exitista lo contamina y la verdad que no somos, bueno, la verdad que somos unos chotos, somos unos gordos, pero desafortunadamente lo contamina, lo ensucia esto del paso a paso, de la progresión, de aprender de la derrota, de que de la derrota también se aprende. Y bueno, hay muchos técnicos también de que hablan de la importancia del éxito. Que bueno, no lo voy a nombrar yo porque son un montón de técnicos que le dan otra visión que tiene que ver con esa dimensión personal del desarrollo en el deporte. Bien. ¿Tenemos algunas placas, Claudio? Ahora sí. Ahí está, monitoreo 33. Opa, acá ¿Cuánto te estaba. tarda para abrir No, ahí está, además, lo esta abrí dos compu? veces, mira. Lo abrí dos veces. Bueno, tenemos unas placas para presentarles y digamos, de alguna manera que queden en claro algunos conceptos de los que hemos estado hablando recién y también Pasó. algunos conceptos nuevos de algunos deportes. Porque hablamos de los deportes colectivos y no hablamos de los deportes individuales, Claudio. De los deportes como el boxeo, de los deportes como el tenis, que te dejan mucho más expuesto. Por ejemplo, Maravilla Martínez, cuando... Dame un toque, para. Dame un toque ¿Sí? así. Vamos a ir ahí. De Vamos a la una. 1. A ver, compartime. Esta es una de las placas capaz que fundacionales. ¿Por qué? Porque si bien hay muy buenos psicólogos, digamos como que los que imparten los cursos de psicología deportiva son especializados en psicología general, por lo tanto los ejercicios que nos dan para que hagamos dentro de lo deportivo tienen muy poca aplicación práctica, tienen muy poca concreción. Entonces son difíciles de realizar, son difíciles los comportamientos observables también. ¿Y se cae en qué? Se cae en la conceptualización, solo en la definición, porque dentro del campo de juego algunos pueden realizar los ejercicios estos de tipo mental. Dentro de las estrategias de afrontamiento, voy a decir, bueno, los momentos de estrés son estos. Nosotros deberíamos jugar del minuto 5 al 15 de esta manera. Después tenemos otros minutos de estrés y tendremos que jugar de diferente manera. Entonces, cuando nuestros jugadores tienen el dominio de esas herramientas, de esas técnicas, que puedan hacer las evaluaciones de las situaciones y que tengan el dominio de esas técnicas, puedan hacer las transferencias de las situaciones de juego.
pero se cae muchas veces en la conceptualización, se cae en la definición. ¿Qué quiere decir esto? Y hablamos lindo, decimos lindo, pero no ganamos, perdimos y bueno, contratan a otro. Eso es esta placa. ¿Cómo lo estás viendo vos del otro lado de la pantalla? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Solo la placa o ves Solo también la los dos placa, módulos? perfecta. Ah, no ves los módulos, está bien. Bueno, dale. Acá tenemos otra placa que es interesantísima. Sí, lo que pasa es que hablamos mucho de grande y también hablamos de lo que tiene que ver con la investigación en niños y de la importancia de los entrenadores, de los formadores de los niños y de la formación de ese carácter. Información e investigación van con acento, pero bueno, como están en mayúsculas, no sé cómo se ponían para hacer las placas, pero bueno. Por ejemplo, Barnett y Maguire dice que los deportes individuales realizados en niños reducirían de alguna manera la tendencia a ayudar. Reducirían, no hablo en potencial. Estrada y Hartman dicen que los niños que practican deportes individuales desarrollarían un comportamiento antisocial. Ahí nos vamos a pelear nosotros, porque Sí, ya me pongo los guantes. nosotros, y eso es un generador de polémica, el de los deportes individuales. Después, por ejemplo, Madsen dice que el deporte individual genera rivalidad y competitividad. Y Roberts llega a la conclusión de que hay un menor altruismo, hay menos ganas o el niño está menos capacitado para ayudar a otro. ¿Qué quiere decir esto? De que los deportes individuales reducirían esas ganas de ayudar a otro. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con estos autores, porque no sé si en el desarrollo de la personalidad del niño, un niño desarrolla este tipo de conductas, ¿no? Este tipo de personalidad. No creo que alguien que se dedica al judo, al jiu-jitsu, al tenis, tenga un menor altruismo, al contrario. No sé, habría que verlo. Habría que verlo en el desarrollo del equipo. ¿Por qué? Porque en el equipo vos tenés también los objetivos de rendimiento y los objetivos de resultado. Los objetivos de resultado es ganar 3-1, 4-1, bueno. Y los objetivos de rendimiento, los que se ponen los equipos interdisciplinarios, digamos de alguna manera. El técnico con el preparador físico, con el psicólogo, con el masoterapeuta, con eso tratar de compatibilizar esos dos tipos de objetivos y tratar de fomentar de alguna manera la interdependencia de los sistemas. Y bueno, eso viene de la teoría de los sistemas, ¿no? Esto de que yo dependo de vos aún sin conocerte. Y yo no creo que el deporte individual, que el tenis, que por ejemplo el Peque Schwarman no trabaja en equipo, de que un judoka, de que un boxeador, de que no trabajen en equipo. El otro día lo escuchaba Maravilla Martínez y él dice de que su equipo, cuando va a entrenar a la mañana, le da mucha importancia porque le destilan muy buen humor. Entonces eso le da muchas ganas de entrenar a él. Bien, vamos a pasar de placa. ¿Qué otra placa tenemos, Claudio? Esta es una investigación que hizo Merten, Rushal y Vanek con respecto a, digamos, a algunas características que tienen las personas, que son algunos rasgos que tienen las personas que practican deportes. Esto, digamos, como hablamos recién anteriormente, tendrían que ver con esos psicólogos deportivos crédulos. O sea, creen que hay rasgos entre la personalidad y el deporte. Y dentro de esos rasgos está la extroversión, la dominancia. La dominancia tiene que ver más con la posesión de un estatus dentro de una jerarquía social, con la agresividad social bien entendida, con la autoconfianza, con la baja ansiedad,
con la estabilidad emocional, con el estado de alarma permanente dentro de una situación deportiva, y la plasticidad. ¿Qué quiere decir la plasticidad? No es la flexibilidad, no es la elongación. Tiene que ver con la plasticidad neuronal, de que si vos vas perdiendo 1-0, le vayas para adelante. De que si vas perdiendo 2-0, sigas yendo para adelante. Que si perdes 3-0, y hay muy pocos equipos en el mundo que pueden hacer eso. El Bayern Múnich lo puede hacer, pero hay otros equipos que no. Bueno, ahí está el alto rendimiento, ¿no? En esto de si vas ganando por un gol, querés hacer otro gol, querés hacer otro, tiene que ver con una forma de vida, con una filosofía de vida. El alto rendimiento no es un momento, no es una foto sincrónica o asincrónica de un momento en lo deportivo. Tiene que ver con una forma de vida. Bien, vamos a pasar a otra placa. A ver. El modelo, está buenísima esta placa, Claudio, porque el modelo de salud mental de Morgan en atletas de alto rendimiento. Y bueno, a esto Morgan lo aplica con un perfil de iceberg, ¿no? Y viste que el 80% del iceberg está debajo del agua, solamente emerge el 20% hacia arriba. Incluso hay técnicos que dicen que vos tenés que bucear en la profundidad de algunos jugadores, lo dice Bielsa, lo dice Ranieri. Vos tenés que bucear para tratar de encontrar y de dinamizar y de optimizar ese rendimiento deportivo máximo. Y acá el perfil de iceberg está, digamos, en la parte más alta está la tensión, la depresión, la ira, el vigor, la fatiga y la confusión. Estarían, digamos, en la parte, digamos, debajo, ¿no? Y hay un rasgo de la personalidad que tiene que ver con el vigor, y que en el atleta de alto rendimiento es una meseta que mide un tanto más que en las personas normales. O sea que hay que darle mucha importancia a lo que tiene que ver con el despliegue del vigor, de la fuerza, a esto de siempre estar predispuesto ante algunas cargas. No sé si está el video de Juan Carlos Balave explicando de que... Sí, lo tengo ahí, te lo comparto. De tratar de explicar de que hay muchas veces a las que los jugadores tratamos de llevarlo al máximo, y que muchas veces eso no se alcanza, ¿no? O por lo menos no se alcanza en el entrenamiento. ¿Y qué produce eso? Que dentro de un partido de fútbol, donde vos necesitas maximizar tus capacidades motoras y psíquicas, los jugadores, al no estar acostumbrados dentro del entrenamiento a realizar ese ejercicio, no lo pueden hacer, y el rendimiento no sea el óptimo. Con un determinado esfuerzo de cada integrante y hay uno que no lo puede hacer, se está resintiendo lo colectivo. Entonces, si de repente corremos como locos, pero no nos podemos dar un pase entre compañeros, se resiente lo colectivo. Entonces, hoy es mucho más amplio el trabajo, por eso se requiere de más componentes en los cuerpos técnicos y de ser más preciso en cada trabajo, utilizando la metodología integrada. A mi forma de ver, como nosotros utilizamos la metodología integrada, ¿sí? De saber que si al equipo le falta esto, también lo puedo trabajar de manera analítica con cuestiones a lo mejor del pasado, que para algunos ya pasaron, pero para otros todavía, para otros como nosotros, todavía creemos que sirven muchísimo. Sobre todo porque a veces, en un equipo, sobre todo como el fútbol argentino, la manera de entrenar determina el carácter de un equipo también. ¿Sí? Si yo entreno livianito, tengo un equipo livianito. Si entreno duro, si entreno fuerte, si por momento lo hago sufrir el entrenamiento del jugador, el jugador va a saber y va a aprender a sufrir los partidos cuando tenga que sacar un extra a pesar del cansancio. Hoy en el fútbol hay jugadores que no se cansan entrenando o no llegan al pico de cansancio. Sí. Entonces después, el partido requiere que anímicamente, que emocionalmente saquen un plus cuando ya no tienen reserva, no lo tiene porque no está entrenado.
Perfecto, vamos a pasar una plaquita más. A ver. Esta es una placa muy buena también, que habla de, porque hemos hablado de la mayoría de los deportes, ¿no? Y Morgan hace una diferenciación entre los atletas y dice de que a los atletas de larga distancia, a los atletas de endurance, a los atletas de corta distancia, y recién hablábamos del atletismo también. Morgan estudia los atletas y llega a conclusiones bastante particulares. Dice que los atletas de larga distancia tienen que ver o desarrollan un comportamiento de alguna manera introvertido. Son introvertidos en realidad. Y que los atletas de corta distancia, de 100 metros, o los que desarrollan fuerzas explosivas, como lanzar el disco, lanzar el martillo, tienen altos niveles de extroversión. Así que bueno, es una curiosidad y es algo a tener en cuenta dentro del deporte como es el atletismo. Un poco, Hay otra conclusión a la que llega Morgan, y es muy curiosa también, de que el atleta de larga distancia tiende menos a solicitar servicios psiquiátricos. un dato no menor. Y hay otra cosa también, de que digamos que el atleta que corre largas distancias se recupera con más rapidez en los servicios psicológicos, digamos. Es un dato de color muy bueno para que tengamos en cuenta a la hora de entrenar a nuestros atletas, que seguramente a todos los que nos ven les va a servir. Por ejemplo, SAC y el metaanálisis. ¿Por qué el metaanálisis? Porque lo que hace SAC son 105 estudios sobre 15.000 personas. Y llega a la conclusión también de que los deportistas que hacen largas carreras tienen un nivel de introversión bastante importante y que los atletas que desarrollan fuerzas explosivas, digamos, en las competencias, son más extravertidos, como hablamos recién con el profe Maceo. Y McLoy, Lyman y Stevenson llegan a una conclusión bastante particular desde la incredulidad. ¿Por qué? Porque miden algunas variables entre los deportistas de alto rendimiento y las personas sedentarias. Y llegan a la conclusión de que tanto las personas de alto rendimiento como las personas sedentarias tendrían los mismos rasgos de personalidad. Es muy curioso eso. Bien, vamos a pasar una placa. Esta placa es muy buena porque tiene que ver con la motivación y porque tiene que ver con nosotros y con los talentos que nosotros podemos encontrar seguramente. Si uno se da vuelta y no hace, digamos, y no es un profe de aula y hace un poco de campo, digamos como que la motivación, la imparcialidad, el tacto pedagógico y la tolerancia al estrés le sirve al talento deportivo y le sirve también a la persona que entrena, al profesor, al técnico o quien sea. Nosotros somos, digamos, en cuanto a lo que ya hablamos de la motivación, y ahora vamos a hablar de la imparcialidad, y nosotros decimos cosas muy nocivas, decimos cosas muy tóxicas en nombre del desarrollo deportivo. Lo que tenemos que hacer es tratar de no comparar, porque muchas veces nosotros los entrenadores comparamos a una persona que está, por ejemplo, haciendo la pretemporada con una persona que está jugando la final de los playoffs y decimos de que tienen desarrollo diferente, pero claro que tienen comportamientos y desarrollos diferentes. Estás comparando una pretemporada y estás comparando la final de los playoffs. Lo que tiene que ver con el tacto pedagógico nos concierne a nosotros.
guarda con lo que decimos, guarda con lo que hablamos, guarda con caer en las comparaciones. Es muy difícil dentro digamos, de los docentes no caer en esto de los peristas y los entrenadores de campo. Se hace muy difícil la transdisciplinariedad, se hace muy difícil el tráfico de información, con lo que eso, digamos, tiene un impacto negativo en la homeostasis de nuestro entrenado. Y la tolerancia al estrés para los dos. Tiene que ver con una tolerancia al estrés que nosotros podemos inculcarle con un comportamiento, con un tipo de personalidad a las personas a las cuales estamos entrenando. Pero bueno, va a ser motivo esto de la tolerancia al estrés, va a ser el motivo de la segunda charla. Del Sin segundo duda, episodio, vamos a pasar, el segundo episodio del segundo capítulo. vamos a pasar a la otra placa. A ver. Bueno, esto un poco resume lo que hablábamos recién, Claudio, y todas las personas que nos están viendo, ¿no? Que son los objetivos que tienen que ver con Locke y Latham, que son los investigadores que hicieron este tipo de investigación, de que la específica es mejor que la general, recién lo hablábamos. Mientras más alta digamos, el objetivo específico, es más alto el rendimiento. Y una combinación de metas de corto plazo y largo plazo aumentaría en el rendimiento. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que jugar un amistoso por una copa que auspicia mi club, lo podemos utilizar de motivación, al igual que podemos utilizar también la finalización del campeonato. Bien, vamos a pasar a otra placa. Vamos a pasar a otra placa interesantísima. Bueno, esto es un poco las consideraciones imprescindibles y que le dio el título a lo que tiene que ver con este primer seminario de lo que tiene que ver con la personalidad, el deporte y el liderazgo, y que de alguna manera se conforman como avances imprescindibles para el educador físico. ¿Por qué? ¿Imprescindibles por qué? Porque nosotros somos los responsables. Nosotros somos los que tenemos que saber esto de lo que yo hablé recién y lo que tiene que ver con las metas, de lo que tiene que ver con las lesiones, de lo que tiene que ver con la personalidad, de lo que tiene que ver con los comportamientos, hablamos de las burbujas sanitarias. Bueno, nosotros tenemos que saber eso y tenemos que ser colaboradores de alguna manera del psicólogo, del fisioterapeuta, del técnico. Y hay una cosa más que tenemos que saber, que nos dijeron muchos técnicos, ¿no? Un preparador físico no está por arriba del técnico. Nosotros tenemos que ocupar un lugar, que nos dan y que tenemos que saber ocuparlo con humildad dentro de esta representación social compleja que es un club, ¿no? Bien, vamos a pasar una nueva placa. ¿Por qué elegimos un deporte en particular? Porque es lo que hablamos recién. Los doctores te recetan. Doctor, me duele el tobillo. Natación. Doctor, tengo un resfrío. Natación. Doctor, tengo conjuntivitis. Natación. Doctor, tengo cera en la oreja. Natación. Doctor, tengo pelo en el pecho. Natación. Todo es para natación. No. El deporte que vos elijas va a estar bien para vos porque te sentís con la fruición, con la intención y con las ganas de desarrollarte en ese deporte. Como siempre dijimos, el deporte, ¿cuál es el mejor deporte que a mí me gusta? El que a vos te guste. Esto me encanta porque le va a servir a todos los televidentes que de alguna manera están en el deporte del básquetbol. Hace una investigación en Snyder y se centra en los jugadores de básquetbol, en donde hablan de la importancia de los técnicos.
me estoy acordando de nuestros profes de básquetbol en el IPEF, del profesor Walter Garrone, del profesor Medardo Ligorria, y bueno, la verdad que ahora estar viendo esta placa me ayuda a entender algunas cosas. Con respecto a lo que son los técnicos de básquet, un 47% de los jugadores dijo que era de gran ayuda. Un 42% dice que es de alguna ayuda. Yo lo pondría eso entre comillas, ¿no? Y dentro de ese 42%, un 25% dijo que ellos se desarrollaban más con la ayuda en problemas personales. Un 18% dijo un orgullo de trabajo en el equipo y un 17% le dio la importancia de trabajar fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente una de cada 4 personas, una de cada 5 personas le da importancia a la ayuda personal del técnico en algunos problemas para poder mantenerse dentro del equipo y poder desarrollarse bien dentro del equipo. Estoy pensando en Greg Popovich, en Phil Jackson y en todos los otros directores técnicos de básquetbol que capaz que no cuenten con esta información y que es absolutamente importante. Bien, vamos a pasar a una placa nueva. De esta placa hablamos recién, la teoría de los rasgos, como dice Morgan. ¿Hay rasgos que te relacionen una personalidad con un deporte? Y para algunos no, que se harían los escépticos, y para algunos sí, que se harían los crédulos. Yo creo que me ubicaría al medio. Creo que a veces, me parece, o me parecería que hay algunos rasgos que distinguen a algunos deportistas y hay otros que no. Pero creo que me ubico en el gris de los escépticos y los crédulos. Dejamos de compartir pantalla y acá estamos de nuevo. Voy a tomar un poquito de agua porque va 1 hora y media de charla y debe venir 1 hora 45. Bien. ¿Querés pausarlo, Horacio? ¿Pausarlo el video? ¿No? No. Bueno, ¿de qué nos queda hablar un poco? No, simplemente explicar de que de alguna manera esto es una introducción para los capítulos 2, 3, 4, 5 y 6 que van a estar disponibles próximamente en YouTube y que vamos a tener este mismo formato de que, digamos, cada uno de los capítulos se adquiere a 700 pesos. Y que si querés adquirir todos los capítulos, lo podés hacer con un 20% de descuento. Con el teléfono a los cuales te tenés que comunicar, podés comprar uno, o si crees que en realidad te importa la temática de los otros, podés comprar uno en particular también. Se da esa flexibilidad.